Estamos viendo estos aforismos que nos hablan de Isvara. Son un poco peculiares y requieren, bueno, una disposición, una predisposición, que estemos un poco blanditos en esto, en el corazón. ¿Vale? Empezaba en el 24, que estamos en el aforismo 28, pero desde el 24 nos habla de Isvara, ¿no? En el 23 ya dice los practicantes que no tengan unas capacidades potentes, que se autoafirmen bien, pues pueden recurrir a Isvara, a la devoción, ¿no? A Isvara Pranidhana. No solamente porque no tengan las capacidades, sino también por pura devoción, ¿no? Que es una actitud más a tener en cuenta. Entonces en el 24 empezaba a decir que Isvara es una entidad especial que no está manchada, digamos, o contaminada por los kleshas o las aflicciones, ¿no? Las emociones. En el aforismo 25 nos decía que Isvara está imbuida de la fuente de todo conocimiento, ¿no? Este principio espiritual, como que es la fuente de todo conocimiento. En el 26 nos decía que Isvara este principio espiritual no está limitado por las restricciones del tiempo. Entonces es como la fuente de la sabiduría de todos los maestros, es como el maestro primigenio, porque es atemporal, no tiene principio ni fin. En el 27 nos hablaba de la manera de dirigirnos, decía a ello, ¿no? Mediante el pranava, y no mencionaba una fórmula específica para dirigirse a ese principio o invocar a ese principio espiritual, ¿no? Nos hablaba que podíamos invocarle, ¿no? Mediante la fórmula sagrada que ya denominaba pranava. Pranava para mantener no contaminado esa fórmula, y también porque puede haber muchas fórmulas, ¿no? Entonces lo llama pranava. Y en el 28 va a hablar de la repetición del pranava. Dice el aforismo: Tada yapaj tadarta bhavanan, que significa: la repetición sistemática de esto está acompañada por una profunda meditación en su significado. Es curioso que la repetición sistemática de esto, o sea, del pranava, o sea, de la fórmula que tenemos para dirigirnos a ese principio espiritual que llamamos Isvara Pranidhana. Y va acompañada por una profunda meditación en su significado, en el significado de esa fórmula, de cómo nos dirigimos. Bueno, también incluso puede haber visualización, etc. Voy a seguir un poquito con la explicación. Esta precisión es muy importante. No deberíamos repetir, que es japa, este pranava, que aquí no está la palabra para nada, dice tat, refiriéndose a esto del aforismo anterior, mecánicamente, sin prestar atención, ¿vale? Entonces dice que en realidad nos debemos repetir el pranava con mucha atención y con precisión en lo que estamos haciendo. Tiene que ser de una manera específica. ¿Para qué? Para mantener el foco, la mente y los sentidos en esa dirección. La invocación se recita con la máxima atención, permitiendo que el significado, arta, de esa fórmula penetre en nosotros. Claro. Bhavanam, ¿no? Que penetre en nosotros. Entonces, en los aforismos anteriores hablaba de la divinidad, de los diferentes aspectos de la divinidad, que representaba diferentes cualidades, como el amor, la paciencia, la fortaleza, etc.
Entonces invocas a esa divinidad y puedes visualizar esa divinidad, puedes visualizar incluso el mantra o la fórmula con la que nos dirigimos a esa divinidad para adquirir esas cualidades, ¿no? Bueno, hay muchas. Ya dije que podía ser el Om como principio espiritual, no original o como una cosa sencilla. Entonces sería, por ejemplo, Om, Om, Om. Bueno, más lento, o en silencio, o más suave. Esto requiere un aprendizaje de cómo es. También podemos visualizar el Om, visualizarlo en el corazón, etcétera. Obviamente todo esto requiere un poco una técnica. Estamos explicando brevemente un poco digamos, la teoría sobre esto. Luego, al ponerlo en práctica, vale, entonces, por ejemplo, Narayana es uno de los nombres de Vishnu, que es el protector de la tríada hindú, que tenemos Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el creador, Vishnu es el protector y Shiva es, como destructora o el destructor o el transformador, ¿no? Que hay un principio de las cosas, se nutren, se protegen, viven y después se transforman en otra cosa, ¿no? Entonces, de esta tríada, Vishnu es el protector y es una divinidad muy conocida y seguida en la India. Y uno de los nombres de Vishnu, que tiene muchos, es Narayana. Entonces, por ejemplo, uno podría visualizar a Vishnu y podría visualizarlo en su corazón, por ejemplo, y recitar uno de sus nombres, por ejemplo. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Y así sucesivamente. También podría ser mentalmente, bueno, etc. Entonces, ya digo que dependiendo de la práctica que tenga uno, de la creencia, de la devoción, etcétera, pues surge la práctica. Y a veces, pues eso, el profesor normalmente te ayuda a construir esa práctica, ¿no? que sea deseada por ti y que sea deseable para ti, ¿no? Entonces, incluir pues poquito a poco la recitación o la visualización o, bueno, pues la repetición en silencio o con el sonido, luego quedarse en meditación, etc. Entonces es algo peculiar que yo creo que a través de la práctica, de yoga, de la práctica de pranayama, de la práctica de la meditación, etcétera, va surgiendo esto en nosotros para encontrar nuestro propio camino espiritual, ¿no? Entonces, he mencionado lo de Narayana, pero en el cristianismo también hay esta serie de repeticiones, ¿no? Quizá de otra manera, a través de cánticos, etcétera, a lo mejor más grupal, pues los nombres de María, etcétera, etcétera, ¿no? Que se repiten en las... Bueno, no recuerdo el nombre cómo es. Sí, que hay en los cánticos, ahora no me acuerdo cómo es. En los que se recitan las letanías, etcétera, que se recitan los nombres de María. Bueno, pues esto es algo parecido, para imbuirnos de esas cualidades de amor, de entrega, de devoción, de compasión, ¿no? De compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces es algo muy interesante,
pero que entiendo que poco a poco tiene que ir surgiendo en nosotros, que es algo que a través de la práctica vamos ablandándonos y vamos haciendo posible que esto brille en nuestro interior, que surja en nuestro interior. Entonces no es hacerlo por hacerlo, es tontería, vamos, repetir algo sin sentido es tontería. Tiene que ir surgir en nosotros y tenemos que encontrar nosotros eso que nos inspire, ¿sabes? Que nos motive, que nos haga salir, ¿vale? Si no, pues bueno, repetir, pues eso, Om Narayana todo el rato, pues está bien, o no, por lo menos no hacer otra cosa, pero bueno, no es esto de lo que estamos hablando ahora, sino estamos hablando de una práctica muy específica que surge de nuestro corazón, ¿no? Y que la idea es que impregne nuestro cuerpo, nuestra mente, los sentidos, nuestro corazón.